En lo profundo de un valle remoto, rodeado por las montañas de Gifu, existe una comunidad cuya vida cotidiana ha tomado forma a partir de vínculos, prácticas compartidas y decisiones transmitidas a lo largo de generaciones. Su entorno, marcado por ritmos propios y una relación estrecha con la tierra, dio origen a una forma de convivencia donde cada tarea, cada gesto y cada celebración adquieren un sentido colectivo. Aquí, la continuidad no depende de monumentos ni de grandes relatos, sino de un principio que guía a sus habitantes desde tiempos antiguos. Yui, la cooperación que organiza el trabajo, sostiene a las familias y define la estructura misma del pueblo. Lo que hoy llamamos Shirakawa-go es el resultado de esa permanencia silenciosa, de una comunidad que ha sabido sostener sus tradiciones sin renunciar a la sencillez. ¿Qué permite que este lugar, considerado uno de los más singulares de Japón, conserve intacta su identidad a pesar del paso del tiempo? El pueblo, que aprendió a vivir con el invierno. A medida que el camino avanza hacia el interior de las montañas de Gifu, el paisaje comienza a transformarse con una suavidad que parece guiada por la propia naturaleza. En este rincón remoto, donde el invierno extiende un manto sobre todo lo visible, se abre un valle que late con un ritmo propio. Allí, un pequeño asentamiento ha aprendido, generación tras generación, a convivir con el clima severo y con la serenidad que imponen estas alturas. A medida que se avanza por los primeros senderos, el paisaje adquiere una profundidad inesperada. Las pendientes se alternan con superficies suaves donde la nieve se acomoda en capas irregulares y los árboles que bordean el camino crean una especie de pasaje natural que guía los pasos con discreción. En estos tramos iniciales, el visitante percibe una quietud que no proviene solo del clima, sino de la manera en que el entorno parece absorber cada movimiento, invitando a caminar sin prisa, a dejar que el cuerpo adopte la cadencia del valle. Aunque hoy luzca sereno, este valle ha sido moldeado por siglos de adaptación humana. Los caminos actuales siguen trazos antiguos que respondían a la forma del terreno y a la necesidad de conectar distintos puntos del asentamiento sin desafiar al clima. Cada curva del sendero y cada espacio despejado revelan una relación prolongada entre los habitantes y la topografía, evidencia de una convivencia que se refinó con el paso del tiempo y que aún hoy se percibe en la manera en que todo parece estar en su lugar. Este primer acercamiento revela la esencia del lugar. No es solo un pueblo enclavado entre montes nevados, sino un entorno que conserva una relación genuina con su pasado. En cada rincón se perciben rastros de historias antiguas, silencios compartidos y gestos cotidianos que se repiten desde hace generaciones. El clima extremo no destruyó esta identidad, al contrario, la fortaleció. Lo que en otros lugares sería un obstáculo, aquí se convirtió en una parte natural de la vida diaria, un recordatorio constante de que el valle y quienes lo habitan respiran al mismo compás. Aún antes de conocer a sus habitantes, el valle deja entrever que aquí la vida no comenzó en tiempos recientes. Bajo la nieve que cubre los senderos y en las depresiones suaves que recorren las laderas, se adivinan rastros de antiguas generaciones que caminaron estas mismas rutas con un ritmo parecido al de hoy. No quedan relatos escritos de aquel tiempo, pero ciertos gestos preservados en silencio, una manera de observar el cielo antes de avanzar, una pausa breve al cruzar un claro, un respeto casi instintivo por la forma del terreno, revelan que la historia del valle no depende de monumentos ni de recuerdos visibles, sobrevive en la forma en que el paisaje guía a quienes lo recorren. Arquitectura del límite. Habitar lo imposible. Al internarse en la zona donde se levantan las viviendas tradicionales del valle, el paisaje comienza a revelar un orden silencioso que no es fruto del azar. Cada casa ocupa un punto exacto, elegido según la inclinación del terreno, la dirección constante del viento y la forma en que la nieve cae durante los meses más severos. Desde el primer vistazo, es evidente que esta arquitectura no nació para agradar a la vista,
sino para dialogar con el clima y resistirlo. Las construcciones se reconocen de inmediato por su silueta alargada y por los techos que ascienden con una pendiente pronunciada. Esa inclinación no es decorativa, permite que la nieve acumulada se deslice sin exigir un peso que pueda comprometer la estructura. Las cubiertas, formadas por gruesas capas de paja colocadas con precisión, crean un aislamiento natural capaz de soportar tanto el frío intenso como las lluvias prolongadas. Cada sección del techo sigue un procedimiento transmitido a lo largo de generaciones, una técnica minuciosa que solo funciona cuando cada manojo se acomoda con exactitud. El armazón principal está compuesto por vigas de madera seleccionadas una por una, evaluadas por su resistencia y flexibilidad. Estas piezas se ensamblan sin clavos, mediante uniones artesanales que distribuyen el peso desde la parte superior hasta la base. La estructura entera permanece firme incluso frente a cambios bruscos de temperatura, vibraciones o variaciones de humedad, condiciones habituales en el valle. Las marcas que el tiempo ha dejado sobre la madera no afectan su estabilidad. Al contrario, cada línea, cada hendidura, es un testimonio silencioso de años de vida. El interior se organiza en niveles que responden a necesidades específicas. La planta baja concentra la vida cotidiana. Allí se preparan los alimentos, se guardan provisiones y se desarrollan las actividades comunes del hogar. La luz que entra por las ventanas, pequeñas, estratégicamente ubicadas, crea un ambiente tenue que resalta las texturas naturales. Estas aberturas cumplen dos funciones esenciales: permitir la entrada de claridad sin perder calor en invierno y regular la ventilación durante las épocas más cálidas. Los pisos superiores se destinaban antiguamente a labores que requerían mayor circulación de aire. El amplio espacio bajo el techo permite que las corrientes se renueven con rapidez, evitando que la humedad se acumule. En estas zonas todavía se observan cuerdas, soportes y estructuras que conservan las señales de sus usos pasados. Aunque ya no se empleen del mismo modo, mantienen el aroma característico de la madera envejecida y la amplitud necesaria para manipular materiales sin dificultad. Los pasillos internos son estrechos, diseñados para conservar la temperatura y aprovechar cada metro disponible. Las puertas se deslizan suavemente, sin ocupar espacio adicional. Parte del suelo está cubierto con tatamis que regulan la humedad y atenúan los sonidos, creando una transición sutil entre las áreas de trabajo y las zonas de descanso. Esta combinación de materiales contribuye a un equilibrio interior que no depende de elementos externos. En el centro de muchas viviendas se encuentra el espacio destinado a generar calor y preparar los alimentos. Su ubicación no es casual. Permite que el calor ascienda hacia los niveles superiores, manteniendo una temperatura estable en toda la estructura. Los utensilios se almacenan en compartimentos cercanos, ubicados de modo que puedan utilizarse a diario sin alterar el orden. Esta organización sigue un criterio práctico que ha cambiado muy poco con el tiempo. El exterior de las casas complementa de manera natural su diseño interior. La madera expuesta al clima adquiere colores que van desde un dorado cálido hasta un gris profundo, dependiendo de la humedad y la intensidad del sol. Cada superficie cuenta una historia distinta. Algunas vigas muestran antiguas reparaciones realizadas con técnicas tradicionales. Otras conservan líneas irregulares producto del desgaste. Nada de esto es deterioro. Es identidad. Es memoria. Los muros, que parecen simples desde lejos, ocultan un trabajo meticuloso. Están formados por capas cuidadosamente fijadas mediante técnicas artesanales que permiten soportar condiciones extremas sin añadir peso innecesario. Su mantenimiento requiere colaboración comunitaria. La renovación del techado, por ejemplo, sigue siendo una tarea colectiva. Varios habitantes se reúnen para colocar cada manojo de paja con precisión y asegurar la durabilidad de la estructura. Lo que permanece, de generación en generación, en este valle aislado, donde el clima marca su propio pulso durante buena parte del año, los oficios que sostuvieron a la comunidad nacieron de una observación paciente y constante del entorno.
Las familias aprendieron a trabajar con lo que la tierra ofrecía y transformaron esos recursos en habilidades que se transmitieron de mano en mano, como un legado silencioso. Las labores que hoy se recuerdan surgieron de la necesidad de organizar la vida en un territorio que exige esfuerzo para obtener alimento, calor y estabilidad. Durante generaciones, la agricultura ocupó un lugar central en la vida del valle. Los campos se preparaban con herramientas simples que dependían de la fuerza humana y del ritmo que imponían las estaciones. La tierra debía trabajarse en momentos precisos para que la humedad y la luz favorecieran el crecimiento de los cultivos. Cada familia conocía los límites de su parcela y sabía cómo distribuir el trabajo según la dureza del clima. Los periodos de siembra y cuidado exigían disciplina, atención y una lectura exacta de los signos que dejaban el cielo, el suelo y la temperatura. Las semillas se seleccionaban con esmero para asegurar que resistieran los largos inviernos. En los meses templados, los habitantes revisaban la tierra, retiraban piedras arrastradas por las lluvias y mantenían los canales que distribuían el agua necesaria para cada cultivo. Cuando llegaba el tiempo de la recolección, el valle despertaba temprano. El sonido de las herramientas acompañaba los movimientos de quienes llenaban los recipientes con la cosecha del año. En ese ciclo se reflejaba una relación profunda entre la comunidad y el paisaje, una danza antigua que se repetía sin perder sentido. La producción de seda también tuvo un papel importante en la historia del valle. Trabajarla requería una serie de pasos que se aprendían con paciencia. Las fibras debían extraerse con movimientos delicados para evitar que se rompieran, y los capullos se clasificaban según su calidad. La comunidad conocía cada fase necesaria para convertir ese material frágil en un producto que podía intercambiarse con otras regiones. Dominar esa técnica no era cuestión de semanas. Se necesitaban años de práctica, atención y memoria. Junto a estas labores principales, existían otras que sostenían la vida diaria. El corte de madera era fundamental para obtener material de construcción, combustible y herramientas. Los habitantes sabían qué troncos soportaban mejor la humedad y cuáles eran más fáciles de trabajar. La leña se almacenaba con anticipación, formando pilas en lugares donde el viento ayudara a secarla y evitara la acumulación de humedad. Cada tronco colocado era una preparación silenciosa para los meses más fríos. El cuidado del agua también requería dedicación constante. Los canales que atravesaban el pueblo necesitaban limpieza regular para mantener un flujo parejo. Estas corrientes abastecían los cultivos y ayudaban a regular la humedad alrededor de las viviendas. Cada cierto tiempo, grupos de habitantes recorrían los canales para retirar hojas, piedras o cualquier elemento que pudiera obstruir el paso del agua. Aunque repetitiva, esta tarea aseguraba un recurso indispensable durante todo el año. Las familias conservaban además pequeños espacios donde almacenaban herramientas utilizadas de manera estacional. Azadas, cuchillas y recipientes de madera se reparaban después de cada periodo de uso para prolongar su vida útil. Mantener estos objetos en buen estado era parte esencial de la rutina, pues el aislamiento del valle hacía difícil reemplazarlos. La creación de nuevas piezas dependía de conocimientos manuales que se enseñaban desde la infancia. Los niños crecían observando a sus padres y abuelos realizar estas labores. Con el tiempo, comenzaban a participar en tareas sencillas que les permitían comprender la importancia del trabajo compartido. Ese aprendizaje temprano reforzaba la continuidad de los oficios y aseguraba que la comunidad no perdiera las técnicas acumuladas a lo largo de los años. Las conversaciones alrededor del fuego y los gestos repetidos en los campos formaban parte de una educación que no necesitaba manuales, solo presencia, paciencia y memoria. Durante los inviernos más rigurosos, algunas labores se detenían, pero otras adquirían más relevancia. Las familias revisaban utensilios, reforzaban partes de las viviendas y planificaban la siguiente temporada agrícola. Las largas noches permitían preparar materiales que se utilizarían en primavera. Esta forma de adaptarse al clima demostraba la capacidad del pueblo para convertir la quietud del invierno en un tiempo productivo. El año que cambia la piel del mundo. En este valle, el año no avanza en línea recta. Cada estación transforma el paisaje y define nuevas condiciones para la vida de la comunidad. Los colores,
Los sonidos y la luz cambian con claridad, haciendo perceptible no solo el paso del tiempo, sino también la forma en que el clima influye en las actividades cotidianas. Las montañas, los campos y el cielo actúan como referencias constantes que anticipan cómo se organizarán las semanas por venir. Con la primavera asentándose lentamente sobre el valle, las ramas desnudas empiezan a cubrirse de hojas nuevas. La hierba adquiere un tono vívido, y los campos se preparan para recibir los primeros cuidados del año. La luz del sol se vuelve suave y cálida, proyectando sombras que parecen deslizarse sobre las casas. El suelo húmedo libera un aroma que mezcla tierra mojada con madera tibia. La comunidad reorganiza sus tareas siguiendo este renacimiento natural, porque cada brote exige atención y cada cambio prepara el camino para la temporada que comienza. El verano trae consigo un cambio notable en la intensidad de la luz. Las jornadas se alargan y el calor se siente en las zonas más abiertas del valle. Los árboles alcanzan su máximo esplendor y el paisaje se sumerge en una gama profunda de verdes. El agua corre clara por los canales y el sonido de los insectos se suma al ambiente como una música constante. Las nubes reflejadas en los cultivos inundados crean superficies brillantes que transforman los campos en espejos temporales. Durante este periodo, el aire se mueve con suavidad y la vegetación muestra su crecimiento pleno. El contraste entre la sombra fresca de las viviendas y la luminosidad del exterior genera una sensación de equilibrio. Las lluvias breves, que llegan en determinados días, refrescan el entorno y avivan los aromas de las hojas. El valle adquiere un dinamismo particular, acompañado por la actividad continua en los bordes de los cultivos y en los caminos que los rodean. El otoño llega sin prisa, pero su presencia es inmediata. Los árboles cambian de color en un intervalo corto, tiñendo las colinas de rojos, amarillos y marrones. Las mañanas se vuelven frías y el aire adquiere un aroma más seco, más profundo. El viento arrastra hojas que caen en remolinos sobre los senderos. Esta transición marca el inicio de un momento en que el paisaje parece concentrar la luz en tonalidades cálidas antes de entregar todo nuevamente al invierno. A medida que avanza la estación, los días se acortan. El sol cruza el cielo con una inclinación menor, alargando las sombras en los espacios abiertos. El agua del río pierde intensidad y fluye con un ritmo más lento. Las montañas comienzan a mostrar las primeras líneas blancas que anuncian la llegada del invierno. El ambiente se vuelve introspectivo, como si el valle se preparara para el frío que se aproxima. Con la llegada del invierno, el cambio se vuelve más evidente. En los días más severos, la atmósfera adquiere una densidad particular. El aire se vuelve más pesado y la humedad forma una película tenue sobre las superficies expuestas. El cielo, casi siempre cubierto, deja ver apenas los contornos difusos de las montañas. El valle queda envuelto en una claridad uniforme que dificulta distinguir distancias. Los sonidos se vuelven irregulares. A veces el viento cruza con fuerza los senderos. En otros momentos todo queda en un silencio casi absoluto, apenas interrumpido por el crujido leve de la nieve recién asentada. Durante este periodo, la vida se ajusta a la presencia constante del hielo. Las actividades al aire libre se reducen y la atención se dirige a tareas que pueden realizarse bajo resguardo. El paisaje parece detenerse, pero no pierde carácter. Cada rincón conserva alguna señal de movimiento. El vapor que asciende desde una cocina, el crujido de un tronco que se acomoda dentro de la estructura de una vivienda. La vida. Entre dos luces. En este valle, el amanecer no se anuncia por el cambio de luz, sino por los primeros movimientos que ocurren dentro de las viviendas. Antes de que el sol asome entre las montañas, algunos habitantes ya revisan los utensilios que utilizarán durante la jornada, mientras otros encienden el calor inicial de sus hogares. Se escuchan pasos suaves, el deslizamiento de una puerta corrediza, el sonido de un recipiente al acomodarse en su sitio. Las rutinas comienzan sin prisa, guiadas por costumbres transmitidas durante generaciones. Así, el pueblo despierta de manera gradual, a través de acciones discretas que marcan el inicio de un nuevo día. En algunas viviendas,
El movimiento empieza alrededor del fogón. El calor que surge desde el centro de la casa se extiende hacia el resto de las habitaciones y el aroma del caldo, del arroz o de las verduras crea una atmósfera cálida. Los recipientes se colocan con suavidad sobre mesas bajas y cada preparación sigue una secuencia antigua, aprendida a través de generaciones. El ambiente es sencillo, pero cada gesto tiene un propósito preciso, una razón heredada por quienes vivieron antes. A medida que la mañana avanza, el valle adquiere nuevos sonidos. El agua que corre por los canales que bordean las calles se convierte en una presencia constante, una corriente sutil que acompaña el ritmo del día y ayuda a mantener el entorno limpio. También aparecen voces que se mezclan con el murmullo del valle, siempre con un tono mesurado. Aquí, las conversaciones no rompen el silencio, se integran a él. El clima influye en todo. En días fríos, los pasos se vuelven rápidos. En días cálidos, el desplazamiento es más lento y pausado. Pasado el mediodía, las calles muestran una actividad moderada. Un equilibrio constante entre movimiento y quietud define la vida del valle. Los establecimientos locales abren sus puertas y exhiben productos elaborados con materiales y técnicas de la región. Desde afuera se percibe el olor de la madera, del papel, de los tejidos y de los alimentos preparados con ingredientes locales. Los visitantes recorren estos espacios observando cada detalle, mientras los habitantes continúan con sus rutinas, sin alterar el ritmo que han mantenido durante décadas. En ciertos talleres, se practican técnicas artesanales que requieren atención absoluta. Los sonidos que provienen de estas áreas son repetitivos, pero nunca mecánicos. El golpeteo de herramientas, el roce de las fibras y el contacto con superficies naturales crean su propia atmósfera. El trabajo manual se convierte en parte del paisaje sonoro del pueblo, y cada artesano imprime una cadencia particular sin romper la armonía general. Cuando la tarde avanza, la temperatura desciende lentamente. La sombra de las montañas se alarga sobre los caminos, tiñendo el valle con tonos más fríos. El sonido de los pasos se amortigua con la humedad del suelo, y el aire adquiere un aroma fresco que proviene de los árboles cercanos. En estas horas, algunos habitantes regresan a sus viviendas después de completar las tareas al aire libre, mientras otros aprovechan para recoger herramientas o preparar lo necesario para el día siguiente. Dentro de las casas, la iluminación se ajusta conforme disminuye la luz. Las lámparas generan un brillo suave que resalta las texturas de la madera y los objetos tradicionales. El ambiente se vuelve más íntimo sin perder su vínculo con el exterior. Desde las ventanas, el valle adopta tonos azulados que anuncian el final del día. Las voces en los hogares se vuelven tranquilas, acompañando la transición hacia las últimas actividades de la jornada. Cuando las tareas terminan y el movimiento disminuye, el valle entra en una calma que señala el cierre natural del día. En este entorno, la vida cotidiana se sostiene sobre una secuencia de acciones pequeñas, todas enlazadas entre sí. Cada movimiento, cada sonido y cada pausa forman parte de un ritmo que no se acelera, sino que se mantiene fiel a la naturaleza del lugar. El valle respira junto a quienes lo habitan, y cada día se convierte en una variación sutil de una rutina que ha perdurado por generaciones. La vigilancia paciente de lo esencial. Mientras el sol asciende, las labores se distribuyen entre pequeños grupos. Algunos habitantes se encargan de revisar los senderos que conectan las áreas de la comunidad. Se ajustan escalones, se retiran piedras sueltas y se despejan cruces donde la vegetación crece con rapidez. De este modo, los caminos pueden recorrerse sin dificultad. Cerca de los cursos de agua se realizan otras tareas que no requieren intervenir en los canales. Algunas personas revisan la humedad del suelo, observando cómo cambia el color de la tierra en distintos puntos. Este control ayuda a anticipar variaciones que podrían afectar los cultivos o comprometer la estabilidad de ciertos senderos. En ocasiones, se colocan pequeñas marcas para registrar el comportamiento del agua subterránea a lo largo de la temporada. Estas observaciones, hechas con calma y experiencia, permiten planificar trabajos futuros sin alterar la estructura natural del paisaje. Al mediodía, algunas familias se dedican a preparar la leña que utilizarán en las horas frías. Las piezas recolectadas días antes
se cortan en secciones del tamaño adecuado. El sonido de las herramientas golpeando la madera se repite a un ritmo constante, sin aceleraciones ni pausas abruptas. Cada tronco se acomoda meticulosamente en las pilas de almacenamiento. La organización de la leña constituye una parte fundamental de la preparación diaria del hogar. En otras zonas del valle, ciertos habitantes trabajan con materiales tradicionales. Algunos clasifican fibras vegetales que luego se utilizarán en tejidos o utensilios domésticos. El proceso consiste en separar las partes útiles de cada planta y permitir que los materiales se sequen en espacios ventilados. Estas actividades exigen paciencia, ya que cada fibra debe revisarse con cuidado para evitar imperfecciones que afecten su función final. En áreas más alejadas, grupos pequeños emplean herramientas de carpintería ligera. Ajustan piezas de madera, reemplazan soportes desgastados o elaboran estructuras pequeñas destinadas al uso cotidiano. Estas labores mantienen el equipamiento comunitario en buen estado y aseguran que todo funcione cuando sea necesario. La precisión con que se realizan estos trabajos es fruto de la experiencia acumulada a lo largo de generaciones. A media tarde, los sonidos del valle cambian ligeramente. El movimiento de las personas disminuye y las actividades se vuelven más específicas. Algunos habitantes revisan las reservas de almacenamiento donde se guardan alimentos y utensilios. Estos espacios deben mantenerse organizados para facilitar el acceso a los productos y evitar deterioros. Se inspeccionan recipientes, se ordenan herramientas y se separan los elementos que requieren reparación. En otros puntos, las áreas de cultivo más amplias reciben atención adicional. Se ajustan estacas, se refuerzan cercas y se eliminan hierbas que crecen con rapidez. La tierra conserva la humedad del día y permite manipular pequeñas secciones sin dañarla. Cada intervención es precisa y forma parte de la rutina que sostiene la producción estable del valle. En zonas con árboles frutales, se revisa el estado de los brotes. La observación detallada permite identificar ramas afectadas por el clima o por animales del entorno. Las correcciones se hacen con herramientas pequeñas que permiten cortar sin dañar la estructura principal. Estos cuidados aseguran que los árboles continúen creciendo con fuerza. Antes de que el día comience a oscurecer, el valle adopta un ambiente más sereno. Las personas regresan de sus tareas con movimientos pausados. Las herramientas se guardan en estantes donde se clasifican según su uso, y los espacios de trabajo se limpian para que todo esté listo al día siguiente. El sonido del agua vuelve a imponerse en estas últimas horas, recordando que incluso en el silencio, el valle mantiene su propio ritmo. Cuando la oscuridad. También observa. Al caer la noche, las corrientes que recorren el valle adquieren un ritmo más marcado y su desplazamiento se vuelve perceptible incluso desde el interior de las viviendas. Las zonas cercanas al agua muestran variaciones sutiles en la manera en que el aire se mueve, señales que los habitantes identifican con facilidad. Estas modificaciones en el entorno nocturno sirven como referencia para finalizar tareas pendientes antes de que la oscuridad domine por completo. A esta hora, algunas personas salen a revisar las zonas más expuestas al clima nocturno. Las corrientes de aire se intensifican en ciertos puntos y es necesario asegurar coberturas, tensar cuerdas o reforzar piezas externas que podrían aflojarse con la humedad de la madrugada. Estas revisiones se realizan con lámparas que iluminan apenas una fracción del entorno, sin perturbar la oscuridad que domina el valle. En los senderos que unen las viviendas, pequeñas luces marcan el camino. No buscan iluminar por completo, sino indicar la dirección que seguirán quienes aún se desplazan. Se colocan a una altura precisa para evitar deslumbramientos y permitir que la vista se adapte de manera natural a la penumbra. Su brillo, discreto y constante, actúa como una guía silenciosa para quienes regresan a casa. Dentro de las viviendas, las actividades disminuyen, aunque no cesan por completo. Algunas familias aprovechan las horas nocturnas para organizar los objetos utilizados durante el día. Se limpian herramientas, se guardan pequeñas cosechas y se ordenan fibras o materiales destinados a la jornada siguiente. El interior adquiere un tono cálido gracias a las lámparas de aceite,
o a luces suaves distribuidas en lugares estratégicos. El aire fresco que ingresa por las rendijas del techo lleva consigo aromas que varían según la estación. En noches frías, se percibe un olor seco que baja desde las montañas. En temporadas húmedas, el aroma de la vegetación se mezcla con el de la madera. Los habitantes identifican estos matices sin necesidad de salir, pues la propia arquitectura permite que el clima exterior se manifieste en detalles sutiles dentro del hogar. En zonas más apartadas del valle, algunas personas realizan labores que solo pueden desarrollarse durante la noche. Quienes trabajan con materiales que requieren baja temperatura aprovechan estas horas para preparar ciertas piezas. En espacios ventilados se extienden hojas, fibras o productos que deben secarse lentamente lejos de la luz del sol. La oscuridad favorece estos procesos, evitando la pérdida de humedad o la deformación causada por el calor. El sonido de los animales también cambia en este horario. Pequeñas aves nocturnas emiten llamadas breves desde las colinas, e insectos vibran sobre las hojas, creando un eco que se mezcla con el murmullo de los arroyos. Esta combinación de sonidos forma un ritmo natural que acompaña la noche sin interrumpirla. Los pobladores reconocen estas señales como una prueba de que el valle mantiene su equilibrio. En ciertos sectores, algunos habitantes realizan rondas para observar posibles cambios en el clima. Las nubes que descienden desde las montañas pueden anunciar lluvias repentinas o variaciones de temperatura que afectarán el amanecer. Estas rondas se hacen en silencio, caminando por senderos que apenas reflejan la luz. Quienes cumplen esta tarea registran mentalmente lo que ven y regresan sin alterar la calma del entorno.